Un monstruo aterrador con ojos siniestros y hambrientos se lanzó desde atrás, convencido de haber encontrado carne humana fácil. Ni siquiera logró soltar un grito. En un borrón de movimiento, una mano humana atravesó su cuerpo, rasgando músculo y hueso, luego arrancó un corazón aún palpitante, extrayéndolo mientras la criatura se estremecía y moría en shock. En ese brutal intercambio, el joven guerrero desató la forma número 21 del arte del espíritu oscuro conocida como llama de dragón. No era solo técnica, era dominación, una oleada violenta de poder que convirtió la emboscada de un depredador en una ejecución unilateral. Jan clavó una mirada penetrante en el trasgo rojo que había intentado acabar con él y, con provocación deliberada, encendió su terror. Su sola presencia se sentía como una chispa en hierba seca, atrajo a la criatura, acercándola, e hizo que el aire mismo pareciera listo para arder a su orden. El monstruo agresivo se retorció y luchó, pero no pudo resistir a un humano mucho más fuerte que él. Su grito rasgó el desfiladero, agudo y desgarrado por el dolor, antes de extinguirse, apagado por completo, como si su vida no hubiera sido más que un breve destello en la sombra de Jan. Jan, un recluta de fuerzas especiales forjado para el trabajo letal, se alzó triunfante entre la carnicería y levantó su premio. En su mano estaba el corazón arrancado, pesado, humeante y antinatural, engastado con extrañas piedras que brillaban como brasas atrapadas, prueba de que la muerte había rendido algo mucho más valioso que carne. Pero la lucha se negó a terminar limpiamente. Otro aterrador trasgo rojo emergió, atraído por la sangre y la promesa de carne, su postura exigiendo una comida. Se movía con certeza feroz, como si el desfiladero le perteneciera y toda presencia humana no fuera más que presa. Jan miró al frente y sintió que la situación se agudizaba hacia algo peor. Más de esas criaturas estaban posadas sobre las rocas como buitres, observando con quietud codiciosa. Sus ojos lo seguían, sus cuerpos tensos, cada uno deseando exactamente lo que sus semejantes habían querido, carne humana, desgarrada y fresca. Sin embargo, el recluta del centro no vaciló. Jan cuadró los hombros y enfrentó su hambre con determinación, una sonrisa sombría amenazando la comisura de su boca. En un giro extraño del destino, su presencia confirmaba su camino, más monstruos significaban más piedras, y más piedras significaban progreso. Un trasgo rojo fijó a Jan con ojos ardientes que parecían carbones incrustados en un cráneo. Sus extremidades se tensaron, listas para saltar. En cualquier momento podría lanzarse e intentar despedazarlo, y la tensión en su cuerpo prometía que mataría sin vacilar si encontraba la oportunidad. Jan se sorprendió genuinamente, su primer objetivo prácticamente se arrojó a su alcance como si el destino lo hubiera entregado. El instinto tomó el control. Se deslizó en una postura de combate, y un tenue resplandor de magia se reunió a su alrededor, brillante y disciplinado, como fuego controlado contenido tras el filo de una espada. A los monstruos no les importaba el brillo de la magia humana. Abrieron sus horribles bocas de par en par, dientes expuestos como cuchillos rotos, y se lanzaron en grupo. Sus pasos rasparon la piedra, su aliento ardía con hambre, y cargaron contra el hombre solitario como si el número por sí solo pudiera aplastarlo. Los ojos de Jan se abrieron, no con miedo sino con frenesí guerrero. Su pulso martilleaba, sus sentidos se agudizaban, y todo en él se inclinaba hacia el choque inminente. Parecía listo para despedazarlos, calmo en el núcleo, salvaje en la superficie, preparado para derrotar a cada enemigo que se atreviera a entrar en su alcance. Se otorgaban piedras de maná por derrotar monstruos, y en su momento habían sido consideradas mero material bruto para fabricar objetos mágicos comunes. Con el tiempo, su valor fue reevaluado, la gente comprendió que esas piedras no eran solo ingredientes, sino reservorios potenciales de poder, capaces de cambiar en lo que un mago o guerrero podía convertirse. El viejo profesor Isaac de la academia fue el primero en llevar esa idea a la luz. Tras una investigación minuciosa, meses de pruebas, fracasos y notas meticulosas, publicó un artículo científico que desafiaba la tradición. Sus hallazgos eran lo bastante audaces como para sonar a herejía para cualquiera cómodo con las viejas reglas. En ese artículo, el mago Isaac describía un método para absorber habilidades y maná de los monstruos a través de las piedras de maná.
Escribió sobre obtener la resistencia de un orco, la regeneración de un troll, incluso la fuerza física de un ogro, y esas afirmaciones detonaron la indignación entre los eruditos. Para ellos, no estaba proponiendo estudio, estaba proponiendo una revolución. Los colegas de Isaac descartaron el trabajo como una ilusión, insistiendo en que existía una división fundamental entre cómo los humanos y los monstruos utilizaban el maná. Argumentaban que el flujo, la estructura, el propio lenguaje del maná difería demasiado, lo que significaba que cualquier intento de fusionarlos terminaría en envenenamiento, locura o algo peor. Entonces el decano de la academia, Neuron, confrontó personalmente al viejo científico. Su advertencia fue directa y política: pruébalo o serás removido. Si Isaac no podía confirmar su investigación con pruebas innegables, Neuron lo expulsaría de la institución y enterraría la controversia antes de que se extendiera. Tras probar la metodología de Isaac en sí mismo, el anteriormente frágil Neuron cambió de maneras que nadie podía ignorar. El músculo se espesó sobre su estructura, la fuerza floreciendo visiblemente donde antes había debilidad. La transformación se convirtió en prueba viviente, una confirmación innegable de que la investigación imposible de Isaac tenía fundamento. Una vez validada la afirmación de Isaac, la conmoción se extendió por el continente entre quienes usaban maná. El miedo se mezcló con la codicia. Si el poder podía robarse a los monstruos y volverse humano, entonces el equilibrio de cada reino cambiaría. Ejércitos, nobles, academias y sociedades secretas tenían de repente una nueva razón para cazar. Aún así, Isaac señaló que ahora los monstruos eran más fáciles de encontrar en las regiones salvajes del reino que en lo profundo de las mazmorras oscuras. Cuando le preguntaron sobre la dificultad de absorber cristales de maná, explicó durante un breve descanso que el verdadero obstáculo era extraer el veneno, purgar la corrupción letal sin destruir el poder en su interior. Para hacer viable el proceso, el científico de la academia recomendó estabilizadores específicos, jugo de escarabajo lunar para templar la toxicidad y piedras de lava para reforzar el cuerpo contra la tensión. No eran remedios populares, eran herramientas calculadas destinadas a mantener vivo al absorbente el tiempo suficiente para que el maná se asentara. Bebiendo de su taza con el aire casual de alguien que habla del clima, el profesor Isaac añadió que la absorción normal de maná era notablemente simple en comparación. No había ritual místico ni gran ceremonia, solo preparación, tolerancia y la disposición a soportar lo que la mayoría llamaría insoportable. Las piedras simplemente debían comerse, tragarse e introducirse a la fuerza en el sistema del cuerpo. Y eso era exactamente lo que Jan estaba haciendo ahora, en lo profundo de una guarida oculta tras rocas dentadas en las montañas de la hoja, cometiendo un acto que se sentía más como desesperación que estudio, más como supervivencia que ciencia. De pie sobre los cadáveres de los trasgos rojos, Jan no había esperado que el siguiente paso se sintiera tan vil. El sabor se aferraba a su lengua, metálico y rancio, negándose a desaparecer. Incluso después de forzarse a hacerlo, su estómago se retorcía en protesta, su cuerpo rechazando lo que su ambición exigía. Ahora necesitaba absorber una piedra que se había formado cerca del corazón del monstruo, 2-1, una proporción brutal que implicaba riesgo y desequilibrio. Miró el premio con los ojos entrecerrados, sabiendo que el más mínimo error podría convertir esa ganancia en una muerte lenta y venenosa. Pero para extraer maná del cristal, tendría que soportar el veneno del monstruo como parte del proceso. El pensamiento casi hizo que Jan vomitara. Se cubrió la boca con una mano, tragando con fuerza, obligando su respiración a estabilizarse, preparándose para la aterradora posibilidad de que esa elección pudiera matarlo antes de fortalecerlo. El recluta sintió la toxina carcomiéndolo desde dentro, como ácido intentando derretir sus órganos hasta debilitarlos. Sin embargo, luchó con la técnica de respiración del dragón divino, aspirando aire profundamente, guiando el flujo, controlando el ardor. Cada inhalación se convirtió en un escudo, cada exhalación en una purga contra la muerte. Gradualmente, lo peor del malestar cedió, dejándolo inestable pero aún en pie. Jan comprendió que aquello tomaría más tiempo del que esperaba, el poder no se asentaría al instante, y apresurarse solo invitaría al colapso. En ese lugar, la paciencia no era comodidad,
era la delgada línea entre sobrevivir y convertirse en un cadáver sobre la piedra. Entonces, descendiendo a toda velocidad hacia el desfiladero, llegó el segundo recluta, Cruel Dwight, incapaz de ignorar lo que Jan estaba haciendo. Su movimiento era imprudente y veloz, las botas golpeando la roca como redobles de intención, como si la curiosidad, la malicia y la oportunidad lo hubieran arrastrado hasta allí por la garganta. Una sonrisa maliciosa se extendió por el rostro de Cruel Dwight, una expresión propia de alguien que no venía a ayudar. No era conocido por su bondad, y la mirada que llevaba daba testimonio de planes más oscuros, ojos brillando, dientes al descubierto, como si ya hubiera imaginado cómo convertir aquel momento en su ventaja. Pero abajo, donde el recluta 974 había estado apenas un minuto antes, no quedaba absolutamente nada de él. Solo un destello brillante flotaba en el aire vacío, una floración persistente de luz en la nada, como si alguien hubiera sido borrado y el mundo aún no se hubiera dado cuenta de lo que había perdido. Cruel Dwight llegó con una sonrisa satisfecha curvando sus labios, esperando encontrar un premio fácil. No había imaginado que un cadete de rango tan bajo se atrevería a estar allí, pero su arrogancia hizo que el hallazgo se sintiera como un regalo del destino. Seguro de su propia invencibilidad, el villano decidió que el maná, y cualquier cosa valiosa, debía pertenecerle solo a él. Pero Jan no estaba por ninguna parte. La ausencia le pareció extraña a Cruel Dwight, y su confianza se tornó en irritación. Giró la cabeza bruscamente de un lado a otro, escaneando el desfiladero y las rocas, incapaz de entender a dónde había desaparecido tan de repente su rival. Mientras Cruel Dwight asumía que el 974 simplemente había huido presa del pánico, Jan ya estaba oculto detrás de una saliente rocosa dentada, tranquilo y vigilante. En voz baja, con fría certeza, llamó a Cruel un canalla, más peligroso que cualquier monstruo en las montañas de la hoja, porque esta amenaza llevaba rostro humano y elegía la crueldad con intención. Cruel Dwight había oído rumores de salvajes, personas lo bastante desesperadas como para comer bestias para sobrevivir, pero la realidad en aquel desfiladero era mucho más fea que su imaginación. El hedor de la sangre, los cadáveres desgarrados, la atmósfera feroz hacían que la historia se sintiera menos como un rumor y más como una pesadilla hecha forma. Con una mueca burlona, como si estuviera ofreciendo un gesto generoso, Cruel Dwight declaró que Jan no valía nada e hizo que sus términos sonaran como misericordia. Dijo que podía golpearlo hasta dejarlo inconsciente allí mismo, pero si el chico suplicaba adecuadamente, tal vez sería perdonado. Entrega las piedras, rinde el botín, y Dwight mostraría la misericordia de los aristócratas, una compasión tan afilada y humillante como una correa. Con una expresión casi teatral de sorpresa, el recluta 974 admitió algo escandaloso: ya no tenía cristales de maná. No porque los hubiera escondido, sino porque se los había comido. Su tono era firme, como si estuviera confesando haber bebido agua, no haber tragado el combustible mismo del poder. El villano replicó de inmediato que Jan no debía mentir. Cruel Dwight estaba a punto de entregarse a una falsa compasión, pero el llamado Jan el salvaje sonaba demasiado directo, demasiado imprudente, como para estar inventándolo. Para Dwight, no era astucia, era estupidez, y esa estupidez arruinaba el pequeño juego ordenado que había planeado. No hay nadie aquí, dijo Cruel Dwight, con la voz bajando a algo más frío, más honesto. Nadie sabrá jamás si mato a un peón como tú. Si Jan quería vivir, debía entregar las piedras, simple. Y entonces, inesperadamente, el recluta aceptó en un tono plano y escalofriante, el tipo de aceptación que se sentía menos como rendición y más como una trampa tendida. Con un destello diabólico en los ojos, Jan miró directamente a su oponente y asintió, lento, deliberado, confirmando el punto. Sí, realmente no había nadie allí. El gesto venía acompañado de una leve sonrisa inquietante, como si estuviera concediendo permiso en lugar de suplicar misericordia. Sin prestar mucha atención al matiz extraño en las palabras de Jan, Cruel Dwight aceptó la elección con complacencia aristocrática. Prometió respetarla, siempre y cuando Jan ni siquiera pensara en gritar o hacer ruido. Su advertencia era casual, casi aburrida, como si ya estuviera seguro de que el resultado le pertenecía. Mientras hablaba y amenazaba al recluta de bajo rango,
el cadete de alto rango no notó lo que se acercaba a él. Una corriente blanca sospechosa, tan fina como la niebla pero antinaturalmente concentrada, se deslizaba por el aire con intención silenciosa, apuntándole como una hoja hecha de aliento. En una fracción de segundo, el hombre arrogante atravesó aquella extraña sustancia mágica y pagó su descuido. En el instante en que lo tocó, Jan se movió, y el castigo llegó rápido y preciso, como si la corriente blanca hubiera marcado el momento exacto en que el orgullo de Cruel se convirtió en vulnerabilidad. En la mente de Cruel una imagen apareció con dolorosa claridad, un gran estandarte azul con una corona y una cruz, ondeando ferozmente en el viento. La luz del sol golpeaba la tela, haciéndola brillar como símbolo de autoridad y herencia, un emblema de la vida que él creía le había sido robada. Estaba destinado a convertirse en el próximo señor de la mansión Dwight, el heredero evidente de una vasta propiedad, criado para comandar riqueza y temor. Sin embargo, a los 12 años aprendió que el mundo estaba lleno de escoria con sonrisas educadas. Su herencia era evidente, pero el asunto fue envenenado por extraños, manos entrometiéndose, ansiosas por torcer su destino hacia su propia codicia. 2 personas viles se habían erguido sobre el niño, ocultando su malicia bajo la máscara de la educación. Temerosos de que creciera y se convirtiera en el jefe de la familia y los aplastara con autoridad legítima, eligieron medidas extremas. Sus voces eran melosas, pero sus intenciones eran cuchillos, y fingían que todo era por su futuro. Esos 2 villanos enviaron al desafortunado niño lejos, desterrado a un centro especial de entrenamiento para guerreros que sonaba honorable desde la distancia. En verdad, era un exilio disfrazado de disciplina, un lugar diseñado para romper cuerpos y triturar espíritus hasta que incluso los herederos olvidaran que alguna vez tuvieron derecho a la esperanza. Lo arrojaron a la inmundicia como desecho desechable, y jamás los perdonaría por ello. En su corazón, Cruel seguía siendo el verdadero heredero del clan Dwight. Un día, cuando lograra salir arrastrándose de aquel infierno, juró que quemaría vivos a esos bandidos y reclamaría todo lo que habían intentado arrebatarle. Y en el presente, cuando el recluta de bajo rango Jan atacó, atravesando al aristócrata con un agudo resplandor mágico, el grito de Cruel brotó de él. El dolor explotó por su cuerpo en una ola ardiente, como si la luz se hubiera convertido en una lanza que castigaba no solo la carne, sino el orgullo mismo. Solo había un camino bajo estas rocas, un corredor sinuoso que los lugareños llamaban garganta de la serpiente porque se retorcía como el cuerpo de un reptil. Ninguna criatura viva entraba voluntariamente allí, ni bestia ni hombre. Las leyendas insistían en que nadie había llegado jamás a su final, solo desaparecían en sus curvas, tragados por el silencio. Sujetando su herida, Cruel escupió insultos a Jan, temblando de indignación. ¿Cómo se atrevía un don nadie a tratarlo así? ¿Cómo osaba hablar de manera tan impropia a un aristócrata? Cada palabra destilaba ofensa, como si la indignación pudiera coser su dignidad de nuevo. El aristócrata arrastraba una pesada bolsa tras él, su peso raspando la piedra. Por la abertura desgarrada asomaban las patas y extremidades destrozadas de trasgos rojos destruidos como trofeos grotescos. Cruel seguía mirando a Jan, inseguro de que pretendía hacer el 974 con tan macabra carga. Un collar y una cuerda habían sido ajustados alrededor del cuello de Cruel burdos, humillantes, innegables. Con ellos, el recluta 974 controlaba a su cautivo como a un animal tironeado, cada jalón un recordatorio de que el rango no significaba nada cuando el poder y la voluntad eran arrebatados. Aún aferrando el asa de la bolsa como si fuera prueba de su estatus, Cruel insistía en que Jan no podía dañarlo realmente. Lo repetía como un conjuro, era el heredero legítimo, la verdadera sangre de su familia, y por lo tanto intocable. Las palabras sonaban confiadas, pero la cuerda alrededor de su garganta traicionaba cuán frágil era en realidad esa confianza. Cuando el cautivo pidió a Jan que esperara, voz tensa, intentando recuperar el control del momento, el vencedor respondió sin misericordia. Le ordenó que se callara y se moviera más rápido, como si cada segundo extra de queja fuera un robo de tiempo que no podían permitirse en un lugar tan letal. Jan tiró de la cuerda con más fuerza, haciendo que Cruel tropezara, y habló con incredulidad directa.
No entendía por qué Dwight seguía divagando sobre familia y herencia como si la sangre noble pudiera detener una paliza. Parayan era un sinsentido, palabras usadas como armadura por alguien que nunca había aprendido lo fácil que se quiebra la armadura. La paciencia de Jan se agotaba con cada queja. El heredero del conde no dejaba de lloriquear, no dejaba de preguntar cuánto tiempo duraría esto. Y como el camino por delante era largo y peligroso, Jan aceleró el paso, necesitaba velocidad, concentración y silencio, no teatralidades aristocráticas resonando por el desfiladero. Entonces Cruel Dwight, irritado por el peso de la bolsa, sugirió que Jan la cargara él mismo, genuinamente incapaz de comprender por qué lo obligaban a transportar a los muertos. La respuesta de Jan fue fría y simple, era castigo. Un villano no merecía comodidad, y si Dwight quería quejarse, podía hacerlo mientras trabajaba. Cruel Dwight aún no entendía, no podía entender, por qué Jan necesitaba un saco lleno de cadáveres de trasgos. La pregunta volvió a salir, espesa de confusión y asco. Jan no la atendió, exigió silencio, su tono dejando claro que la curiosidad no era un privilegio que el prisionero hubiera ganado. El aristócrata se quejaba demasiado. Con una sonrisa maliciosa regresando a su rostro, Cruel Dwight le recordó a Jan las leyes del imperio, normas que afirmaban que maltratar a un aristócrata traía castigo. Hablaba como si los estatutos fueran espadas, como si la ley misma fuera a saltar del pergamino para protegerlo en aquel desfiladero desolado. Intentando una vez más afirmarse como heredero del conde Dwight, el segundo recluta recibió una respuesta inmediata, una gran piedra se estrelló directamente contra su nariz. El impacto fue agudo y humillante, deteniendo su discurso a mitad de aliento y reemplazando el orgullo con una explosión de dolor caliente y lagrimoso. Cayó al suelo, sujetándose el rostro y quejándose por el golpe en la nariz. Jan no se ablandó. Exigió que Dwight se levantara, ahora, y añadió, casi clínicamente, que los aristócratas también sentían dolor cuando eran golpeados. El estatus no adormece los nervios, solo infla expectativas. Cruel Dwight sostuvo su nariz herida, los ojos abiertos y desenfocados por la incredulidad. No podía entender quién era este hombre, este recluta que parecía ordinario pero actuaba como un verdugo. Jan no se comportaba como un peón en absoluto, se comportaba como alguien que ya había decidido que el mundo no le debía nada. En ese momento, el aristócrata consideró un ataque repentino, tomar por sorpresa al oponente de bajo rango, recuperar el control, restaurar el dominio. Su cuerpo se tensó para el movimiento. Pero el resultado se desvió de su plan, como si Jan ya hubiera leído el pensamiento antes de que terminara de formarse. Cruel Dwight gritó, la voz quebrándose de furia, ordenando al recluta 974 que no hiciera nada. Lanzó una amenaza como una daga desesperada, prometiendo que mataría a Jan por ello, prometiendo violencia como si la promesa por sí sola pudiera invocar fuerza de vuelta a sus manos. Jan no respondió. No discutió. Simplemente dio un paso al frente y asestó un único golpe pesado, limpio y brutal, contra su oponente vicioso. El impacto le robó a Cruel Dwight el aliento y la conciencia al mismo tiempo, aturdiéndolo en silencio como una campana que es silenciada al ser destrozada. Incluso después de eso, el heredero arrogante todavía intentó ladrar órdenes, insistiendo en que Jan no debía atreverse a hacerle nada. Se aferraba a la ilusión de intocabilidad con orgullo obstinado. Jan ignoró cada palabra, tratando las amenazas del aristócrata como ruido sin sentido en el viento. Con una expresión pétrea tallada en su rostro, Jan continuó su asalto, medido, implacable y aterradoramente calmado. Cruel Dwight, antes ansioso por enfurecerse, ahora parecía vaciado del deseo de protestar. La humillación se acumulaba hasta que la resistencia se sentía menos como orgullo y más como inutilidad. Al aturdido Dwight, todavía tambaleándose por haber sido tratado como un matón común, Jan le ofreció una lección fría. Si quieres evitar que te golpeen en la cara cuando cometes un error, hay un método: pedir disculpas. No pavonearse, no amenazar, no citar leyes, simplemente admitir la falta antes de que alguien te la enseñe con el puño. Cruel Dwight se negó a aceptar la derrota, incluso cuando su concentración flaqueaba y no podía enfocar correctamente su monoflujo en combate. Pero en lo más profundo, juró que en cuanto regresara,
Una vez que el flujo se estabilizara, una vez que su fuerza se reuniera, mataría al enemigo de inmediato, reclamando su dignidad con sangre. Los ojos de Jan volvieron a volverse salvajes al mirar hacia atrás a su oponente arrastrándose tras él. La mirada no era aleatoria, era juicio. Jan parecía darse cuenta de que Cruel Dwat no había absorbido ni una sola palabra, había oído la lección, sentido el dolor, y aún así elegido aferrarse a la misma arrogancia podrida. Un brillo ardiente se encendió en los ojos del joven recluta de fuerzas especiales, el calor de la advertencia elevándose como llama tras el vidrio. Jan parecía listo para repetir sus palabras por las malas, dispuesto a grabar el mensaje en la memoria mediante la fuerza, si el discurso y la misericordia no habían echado raíces. El heredero del conde respondió con no menos malicia. Tiró de la cuerda con un tirón rencoroso, como si esa pequeña resistencia pudiera reescribir la realidad. Sus ojos prometían venganza, y su boca moldeaba amenazas, jurándole a Jan un destino terrible en cuanto recuperara siquiera una pizca de control. Pero en el siguiente instante, la expresión de Cruel Dwat cambió, repentinamente más suave, extrañamente respetuosa. Habló como si ahora admirara a Jan, incluso insinuando que quería ser amigos algún día. El cambio fue demasiado rápido, demasiado pulido, como una máscara intercambiada a mitad de aliento para ajustarse a una nueva estrategia. Sin embargo, el 974 pudo ver a través de ello, leer el torbellino de pensamientos detrás de los ojos de Cruel Dwat. La mirada de Jan hacía que la advertencia fuera tácita pero absoluta: mantente en silencio, cumple tu papel, o terminarás arrastrándote como una cucaracha en la tierra, aplastado no por la ley sino por las consecuencias. Volviéndose de nuevo, Jan estudió a su derrotado oponente aristocrático con un enfoque medido, casi académico. Consideraba a Cruel Dwat un espécimen notable, no admirable en carácter, pero digno de observación en presencia. Había algo en el que no moría fácilmente, algo obstinado y hambriento que se negaba a aceptar su lugar. Jan lo percibía claramente, una feroz sed de vida latía dentro del heredero del conde, una voluntad cruda de sobrevivir y dominar. Pero los flujos de energía que emanaban de él estaban desordenados, enredados, irregulares, surgiendo en direcciones equivocadas como un río luchando contra sus propias orillas. Solo una cosa sabía Jan que podía producir ese tipo de radiancia torcida: conocimiento demoníaco. No mera ambición o talento, sino algo aprendido de la oscuridad, algo que retorcía el flujo en patrones antinaturales y dejaba un olor en el alma que los instintos entrenados podían reconocer. También había hechiceros en el mundo que abrazaban activamente la magia negra, usando el poder de la oscuridad como herramienta en su trabajo. No incursionaban por accidente, practicaban con intención, intercambiando seguridad y cordura por una fuerza que los magos convencionales temían siquiera nombrar. Y debido a que tal hechicería existía, también existían guerreros que blandían la oscuridad en combates de espada, luchadores que fusionaban sombra con acero y ascendían más rápido que otros. Su éxito llegaba con rapidez, pero traía un precio, y los ojos entrecerrados de Jan sugerían que entendía exactamente cuán alto podía volverse ese precio. Pero para quienes se aferran a la magia negra, el pago nunca se retrasa para siempre, solo se pospone. Poco a poco, sus mentes se deshilachan en los bordes, y sus cuerpos comienzan a fallar de maneras sutiles y progresivas, como si la oscuridad los estuviera vaciando silenciosamente desde dentro. Cuando esa terrible oscuridad finalmente termina de cerrarse, cuando los engulle por completo, ocurre el cambio más horroroso. Su razón se derrumba, su autocontrol se hace añicos, y enloquecen, convirtiéndose en algo inestable y peligroso incluso para sí mismos. En su vida anterior, el recluta aristocrático que ahora estaba en el escuadrón de Cruel Dwat llevaba un apodo temible: la Estrella de Sangre. El título no era un cumplido, era una advertencia susurrada por quienes habían visto lo que hacía cuando la ambición y la violencia se alineaban. La verdad era simple y brutal: este joven había logrado apoderarse de su propia familia mediante la crueldad. No heredó la autoridad con bondad ni sabiduría, la talló, obligando a otros a doblegarse a través del miedo, el dolor y una fría disposición a cruzar límites que ningún heredero decente se atrevería a tocar. Pensando en ello, Jan sugirió que la causa podría ser conocimiento demoníaco fermentando dentro de Cruel Dwat, un poder que deformaba el espíritu y afilaba la brutalidad.
Pero el desorden en la energía de Dwight insinuaba un detalle importante: aún no había dominado por completo ese conocimiento, y la oscuridad incompleta solía ser la más impredecible. Cruel Dwight exigió que le quitaran el collar, jurando que no huiría. Después de todo, solo había una salida de ese lugar. Jan no confió en él ni por un instante, pero tampoco quiso actuar como un animal solo porque Dwight hubiera perdido. Incluso un enemigo derrotado merecía ser tratado con cierta lógica severa, no con crueldad sin sentido. Además, había algo profundamente antinatural en arrastrar a una persona con una correa. Solo la imagen ya invitaba a preguntas, juicios y malentendidos peligrosos, especialmente en un examen donde cada acción podía resonar de vuelta hacia la academia. Y cualquier guía que valiera sus sentidos debía comprender lo que otros podrían empezar a pensar al ver tal escena. Así que Jan adoptó una expresión ingenua, como si realmente estuviera de acuerdo con la petición de Cruel Dwight: ojos abiertos, dócil, casi inofensivo, la máscara perfecta para disminuir sospechas. El recluta 974 realmente desabrochó el collar del prisionero, y por un instante quedó suspendido en el aire, ligero y extraño, como si incluso el desfiladero estuviera sorprendido. La cuerda se aflojó, y el metal dejó de morder la carne, concediéndole a Cruel Dwight un breve sabor de libertad. Ahora Cruel Dwight podía finalmente respirar sin la presión asfixiante en su garganta. Parte de él temía que Jan lo arrastrara así por el resto de su vida, convirtiendo la humillación en rutina. Pero el recluta más joven habló con tono uniforme, asegurándole que su sufrimiento terminaría pronto, palabras que sonaban misericordiosas, pero llevaban una finalidad aguda y ominosa. Jan anunció que habían llegado. La declaración cayó como un veredicto. Sin embargo, Cruel Dwight miró alrededor confundido, incapaz de reconocer el lugar, incapaz de comprender qué destino podría justificar esa extraña marcha a través de la garganta de la serpiente. Todo allí era desconocido: paredes rocosas como tela rasgada, sombras acumuladas en ángulos antinaturales, el aire espeso con un residuo leve y amargo. Mirando al frente con enfoque inquebrantable, el recluta 974 explicó la verdadera razón por la que habían venido, su voz firme como si revelara una lección escrita en piedra. Ambos estaban al borde de un acantilado. Muy abajo, un complejo misterioso se extendía como una estructura enterrada despertada de la leyenda, demasiado geométrico para ser natural, demasiado silencioso para ser seguro. Jan señaló la oscuridad bajo ellos y la llamó el verdadero tesoro que aguardaba en las profundidades. Pero luego Jan se corrigió con fría precisión: no era un tesoro en absoluto. Era un monstruo. Da un tipo de premio que no brilla ni descansa en silencio en un cofre, del tipo que respira, caza y exige un precio por cada segundo que permanece despierto. Tras escuchar, Cruel Dwight apenas podía creer que Jan hubiera arrastrado a un recluta aristocrático hasta allí solo para arrojar cadáveres. Aún así, bajo presión y confusión, obedeció. Uno por uno, lanzó los cuerpos de los trasgos rojos asesinados al abismo, viéndolos caer en la negrura hasta desaparecer, y luego, con gesto sombrío, completó la tarea de Jan. Cuando el último cadáver desapareció, Cruel Dwight dudó, la curiosidad carcomiéndolo. ¿Lo había hecho correctamente? ¿Había omitido algo? La incertidumbre lo inquietaba más que el trabajo en sí, porque la calma de Jan sugería que había un propósito muy específico en cada cuerpo arrojado. Como si recompensara el esfuerzo con una generosidad inesperada, Jan decidió ofrecer un consejo: hoy, de todos los días. La idea sorprendió a Cruel Dwight, porque la misericordia de un recluta de bajo rango se sentía incorrecta, como un cuchillo ofrecido por el mango. Sin embargo, el tono de Jan llevaba una extraña sinceridad, como si realmente lo dijera en serio. Jan miró a su enemigo derrotado con una leve, casi tierna contención, una expresión que no era exactamente bondad, pero sí algo cercano a la comprensión. Cruel Dwight, de pie a su lado, no lograba entender al hombre al que había intentado dominar, ni la autoridad tranquila que Jan llevaba como si fuera natural. Entonces el conquistador de los trasgos rojos dio su consejo con claridad: corre. Márchate de inmediato y no mires atrás. La advertencia no era dramática, era práctica, urgente y cargada de certeza, como la de alguien que ya había visto lo que estaba a punto de surgir.
La recomendación resultó aterradoramente oportuna. Desde el fondo del abismo negro, dos luces aparecieron de repente, frías, penetrantes y perfectamente posicionadas, como si un demonio hubiera abierto los ojos en la oscuridad y fijado su mirada en el mundo superior. En lo más profundo, cerca del complejo extendido, los cadáveres de los trasgos rojos yacían dispersos en distintos lugares. Algunos estaban extendidos junto a bordes de piedra, otros apoyados contra muros antinaturales, ofrendas descartadas organizadas por la gravedad y la intención, salpicando el suelo sombrío como marcadores funestos. Esas criaturas aterradoras no mostraban señal alguna de vida. El hambre que alguna vez las impulsó había terminado allí, y aquel lugar extraño se había convertido en su descanso final, silencioso, pesado y erróneo, como si el abismo mismo las hubiera aceptado como pago. Entonces, sin advertencia, misteriosos contornos negros comenzaron a florecer sobre el suelo inferior. Se extendieron como tinta en agua, avanzando hacia afuera en curvas suaves y deliberadas hasta que las formas convergieron, transformándose lentamente en un único y ominoso agujero que parecía menos una abertura y más una herida. Con el paso del tiempo, la formación se completó con una paciencia espantosa. La imagen final de un símbolo mágico negro apareció, preciso, intrincado y de aspecto antiguo, su geometría demasiado deliberada para ser natural, su presencia tan pesada que parecía presionar contra el aire. El patrón comenzó a brillar en rojo, palpitando como si tuviera un latido. Se sentía vivo, alerta, despierto. Entonces un sonido aterrador se elevó desde abajo, no exactamente un rugido ni exactamente habla, como si algo en el abismo hubiera hecho una pregunta que el mundo no estaba destinado a responder. Un demonio negro emergió, coronado con ojos infernales ardientes que cortaban la sombra como hojas fundidas. Alguien, por ignorancia, arrogancia o diseño, se había atrevido a despertarlo tras un largo sueño, y su despertar llevaba la silenciosa certeza de una catástrofe. En el borde del acantilado, Cruel Dwad entró en pánico. Gritó a Jan, la voz quebrándose entre terror y furia, incapaz de entender por qué el 974 lo había traído allí, por qué había arrojado cadáveres al abismo, por qué había elegido la garganta de la serpiente para algo tan insensato. Pero abajo, esos ojos demoníacos ardían con más intensidad, firmes e implacables. Jan, imperturbable, preguntó a su oponente qué estaba haciendo, como si el pánico de Dwight fuera el comportamiento extraño, como si el verdadero problema no fuera el demonio que ascendía, sino el aristócrata que aún no lograba pensar con claridad. Volviéndose hacia su antiguo cautivo, Jan levantó la mano y señaló, hacia el abismo, indicando la llegada de aquella criatura. El gesto era simple, casi casual, pero llevaba el peso de una acusación: esto es lo que enfrentas, y esto es lo que te negaste a creer. Gradualmente, los contornos del demonio comenzaron a definirse mientras trepaba desde las profundidades. Extremidades, cuernos y una silueta masiva emergían de la oscuridad pieza por pieza, como si el abismo mismo estuviera esculpiendo a la criatura en la visibilidad, revelando más con cada latido de luz roja. Abriendo más su ojo sin vida, un ojo que parecía un vacío envuelto en llama, la criatura demoníaca exigió almas humanas. La exigencia no era una petición, era un decreto, pronunciado con hambre ancestral, como si las almas fueran la única moneda que jamás hubiera reconocido. Arriba, en la superficie, Kasha Avren sintió de inmediato el cambio. Una presión extraña rodó por el aire como una tormenta que se aproxima. Se volvió hacia Lorena Beowulf y preguntó qué sentía, su tono tenso por la urgencia, porque lo que fuera que había cambiado estaba mucho más allá del movimiento ordinario de monstruos. Lorena, concentrada y afiladamente alerta, también lo sintió. La perturbación inexplicable ya no era sutil, era una presencia clara e invasiva. En un latido comprendió que algo significativo acababa de ocurrir en algún punto inferior, algo que no pertenecía a un examen estándar. De pie sobre las rocas, Lorena sintió una abrumadora oleada de magia negra ascendiendo desde la garganta de la serpiente como humo venenoso. La sensación le erizó la piel y le tensó la respiración. Aún no sabía qué estaba ocurriendo allí abajo, pero el poder que irradiaba hacia arriba era inconfundiblemente erróneo. Volviéndose con miedo, Kasha Avren admitió que nunca había encontrado algo así. La incertidumbre afiló su voz,
porque sus instintos no podían medir lo que enfrentaban. Y ahora la pregunta más urgente atrapó a ambas al mismo tiempo: ¿qué tan poderosa era esta nueva magia negra? Lorena Beowulf sostuvo la mirada de Casa con firme determinación, su expresión endureciéndose en mando. Anunció un cambio urgente en sus planes, el tipo de decisión tomada en un instante pero respaldada por experiencia, porque la vacilación allí podía convertirse en un saldo de muertos. Lorena insistió en que regresaran a las puertas de inmediato. La orden era absoluta, sin dejar espacio para debate. Pero Casa no entendió la brusquedad y exigió una razón, sorprendida de que Lorena, habitualmente serena, se moviera tan rápido sin explicación. Acercándose a los reclutas a pesar del examen en curso, Lorena no perdió tiempo. Les ordenó correr hacia la puerta y soltar toda carga, todo, incluidas las piedras de maná. Su voz atravesó la confusión, instando a la evacuación con una fuerza que convirtió la duda en movimiento. Los reclutas agrupados cerca del arco de piedra obedecieron la orden de su comandante, cambiando apresuradamente sus mochilas y abandonando lo que habían reunido. Aún así, muchos mostraban expresiones desconcertadas, no entendían por qué era necesaria tanta prisa, solo que la urgencia de Lorena sonaba como una alarma imposible de ignorar. Fue Cashe quien se quedó rezagada, aún atrapada en la pregunta que había hecho. Ahora Lorena se la recordó directamente, esa pregunta sobre el nivel de poder de la magia negra, porque la respuesta era la razón de todo lo que estaba haciendo. Sin volverse completamente, Lorena habló con firmeza sombría. Ese tipo de magia, dijo, estaba al nivel del poder de su propio padre. Las palabras no eran dramáticas, eran medidas, y eso las hacía mucho más aterradoras. Al oír la confesión, Kasha Adren quedó atónita. Conocía lo suficiente al padre de Lorena como para entender lo que esa comparación implicaba. La sorpresa ensanchó sus ojos, porque Lorena no era propensa a exagerar, si lo decía, lo creía. Ese hombre era el guardián divino del norte, renombrado por una fuerza increíble, uno de los 5 dedos del imperio, pilares de poder cuyos nombres por sí solos inspiraban temor y lealtad. Comparar una oleada desconocida de magia negra con él era como comparar una sombra con una tormenta y encontrarlas iguales. Recordando al padre de Lorena Beowulf, la tercera recluta apenas podía aceptarlo. La idea de que esta nueva magia pudiera rivalizar con tal figura parecía imposible, demasiado grande, demasiado sombría. La incredulidad le oprimía el pecho, porque la implicación era simple, estaban superadas. Triste y sacudida, la chica confesó un pensamiento terrible: ninguno de los instructores del centro de entrenamiento sería capaz de detener a un monstruo vinculado a un poder así. La conclusión la horrorizó, porque significaba que las salvaguardas habituales eran inútiles, y esa impotencia era una pesadilla absoluta. En la posición de los instructores, los acontecimientos comenzaron a descontrolarse en el momento en que el demonio infernal despertó. El aire se espesó, la luz se volvió extraña, y la atmósfera pasó de gestión de examen a respuesta ante desastre antes de que muchos siquiera entendieran que había cambiado. Un instructor con uniforme rojo señaló con urgencia hacia el cielo, gritando que algo volaba por encima. Pero su compañero le espetó que dejara de hacer tonterías y se moviera, órdenes ladradas con impaciencia, como si el verdadero peligro aún fuera simple caos ordinario y no algo sobrenatural. Los colmillos afilados de la criatura, vistos solo en destellos e imaginación, aterrorizaron incluso a los más valientes. Su hambre no se estabilizaba, se intensificaba. El demonio exigía cada vez más, como si cada alma que percibía solo afilara su apetito, y nada de lo que devorara pudiera jamás ser suficiente. Entonces comenzaron a aparecer los síntomas más extraños y peores entre los instructores del centro. Los rostros se torcían, los ojos se vidriaban, y los movimientos se volvían erráticos. Era como si una mano invisible hubiera penetrado en sus mentes, removiendo algo podrido, personas deslizándose hacia la locura completa, la cordura resquebrajándose como hielo fino. Un recluta que aún no había caído bajo la influencia agarró a Roman cercano y exigió saber qué demonios estaba pasando. Roman no lo sabía, su propia confusión era cruda, pero le gritó de vuelta a su camarada que siguiera golpeando, que siguiera moviéndose, que siguiera luchando, porque detenerse ahora se sentía como rendirse ante la locura misma.
Algo parecido a una llama infernal floreció en el aire, una llamarada inquietante y vacilante que no estaba destinada a ningún hogar terrenal. Dentro de ella, las almas capturadas de los desafortunados parecían retorcerse y arder, sus siluetas parpadeando como polillas atrapadas mientras el poder del demonio las consumía sin piedad. En el fondo del abismo, el demonio despertado se regocijaba, saboreando su renacimiento como si fuera un festín. Su lengua ensangrentada se desplegó con deleite obsceno, y sobre ella apareció el mismo símbolo que había sido grabado abajo, ahora manchado y reluciente, como si el propio abismo lo hubiera marcado con sangre fresca. La criatura exigió que las personas entregaran sus almas, y su mandato se incrustó en sus mentes como hierro candente. En respuesta, los humanos aterrorizados corrieron hacia adelante en desesperación frenética, tropezando y forcejeando mientras buscaban salvación, intentando huir de un monstruo desconocido cuyo hambre podían sentir en los huesos. Los reclutas del centro de entrenamiento huyeron a toda velocidad, impulsados por el instinto puro de supervivencia. Ya no se movían como cadetes disciplinados, se movían como presas, corazones golpeando con fuerza, respiraciones desgarradas, cada paso alimentado por la certeza de que un solo error significaba ser tragados por la sombra del demonio. Los estrechos huecos entre las rocas afiladas como cuchillas deberían haber ralentizado la evacuación, convirtiendo la ruta en un cuello de botella mortal. Sin embargo, incluso en el pánico ciego, los reclutas aterrados se forzaron a pasar, apretándose entre dientes de piedra que amenazaban con desgarrar piel y tela, negándose a detenerse sin importar cuánto mordiera el terreno. Uno por uno, instructores y reclutas corrieron adelante con el mismo pensamiento ardiendo en sus cabezas, las puertas estaban cerca. Muy pronto alcanzarían el punto de teletransportación y escaparían de vuelta a la seguridad, de regreso al mundo de reglas y muros de la academia, si las montañas les permitían vivir tanto tiempo. Lorena Beowulf fue la primera en captar el sonido extraño, fino, incorrecto, reptando bajo el ruido de los pasos. Su columna se tensó. Sin dudar, alzó la voz y ordenó a todos detenerse, la autoridad en su mandato cortando el miedo como una hoja. Extendió la mano para detener a los suyos, y la fila de cuerpos en fuga vaciló. Sus miradas se dirigieron hacia un recluta que no se detuvo, alguien que siguió caminando como si estuviera compelido. Era como si una mano invisible hubiera tomado su mente y le hubiera ordenado avanzar, anulando todo instinto de supervivencia. El desafortunado hombre, ya deslizándose hacia la locura, habló con una voz quebrada y febril. Insistía en que la voz misteriosa en su cabeza le decía que entregara su alma, ofreciéndola voluntariamente, como tributo. Sus palabras sonaban devotas y aterradas al mismo tiempo, como una oración pronunciada bajo amenaza de cuchillo. Ante sus ojos, su condición cambió grotescamente rápido. Su rostro comenzó a perder su forma humana, los rasgos deformándose como si su cráneo estuviera siendo remodelado desde dentro. Sin embargo, incluso mientras su humanidad se derretía, el hombre poseído por el demonio seguía murmurando sobre su alma, obsesionado, hechizado, como si ese pensamiento fuera lo único que le quedara. Lorena Beowulf miró con los ojos muy abiertos, paralizada por la certeza de que ese hombre ya estaba más allá de toda salvación. La disciplina en su postura se mantuvo, pero el shock brilló en su mirada, porque ninguna espada, ninguna orden, ningún valor podía traer de vuelta a alguien una vez que la oscuridad lo había reclamado por completo. Al instante siguiente, el hombre explotó. Su envoltura física se rompió violentamente, carne y sangre dispersándose como si su cuerpo no fuera más que un recipiente frágil. Y en ese mismo aliento, su alma, algo invisible pero innegablemente presente, fue arrancada y entregada al demonio del inframundo como una ofrenda tragada. Un recluta del escuadrón número 1, agitado y temblando, soltó que habían sido emboscados. Pero Kasha Avren desvió su atención con brusquedad, instándolo a mirar de verdad, porque el peligro no estaba solo detrás de ellos. Estaba allí mismo, en lo que el hombre había dejado atrás. La sangre sobre las rocas comenzó a moverse. No se extendía como un líquido, reptaba con intención, deslizándose en finos hilos contra la gravedad y la lógica. Todos observaron con horror atónito cómo la sangre se reorganizaba, como si dedos invisibles estuvieran dibujando con ella. Mientras miraban, reclutas y mentores llegaron a la misma conclusión enfermiza,
la sangre estaba formando un patrón. Las líneas se conectaban, las curvas se ajustaban y las formas encajaban en su lugar. Lo que debía haber sido una mancha desordenada se convirtió en una geometría deliberada, un diseño antinaturalmente preciso escrito en carmesí. Era el mismo sello mágico sangriento que había aparecido primero en el fondo del abismo, el sello del que había emergido la criatura demoníaca. Verlo replicado allí, nacido de la muerte de un humano, hacía la verdad inconfundible: el demonio podía alcanzarlos, marcarlos y reclamarlos donde quisiera. La criatura había encontrado a las personas que huían. En el momento en que esa realización se asentó, cambios extraños recorrieron a los reclutas como una maldición contagiosa. El aire se espesó, el paisaje sonoro se distorsionó, y el simple acto de correr comenzó a sentirse como avanzar a través de una pesadilla que se negaba a terminar. Las cabezas comenzaron a doler, un dolor agudo y penetrante que hacía que las personas se sujetaran las sienes y tambalearan. Lorena Beowulf tomó su arma, forzando compostura en su rostro como si fuera una armadura. Con una voz lo bastante firme como para anclar a los aterrados, advirtió a sus subordinados que se mantuvieran cautelosos, que se vigilaran unos a otros y resistieran lo que fuera que intentaba hurgar en sus mentes. Mirando al frente con resolución inquebrantable, Lorena se preparó para nuevos enfrentamientos, ataques de fuerzas extrañas que no obedecían el sentido común. Se mantuvo lista para enfrentar lo que emergiera a continuación, sabiendo que el miedo por sí solo no mantendría con vida a su gente. Desde detrás de una esquina rocosa, donde el sello mágico del monstruo brillaba rojo como una herida reciente, apareció una mano, de dedos largos y esqueléticos, terminados en garras afiladas que raspaban la piedra. El movimiento era lento y deliberado, como si la criatura disfrutara hacerse notar. La entidad oscura que salió arrastrándose declaró, con una voz como tierra seca resquebrajándose, que eran las personas allí quienes la habían despertado. La acusación llevaba desprecio, como si los simples mortales hubieran cometido una ofensa imperdonable solo por existir lo bastante cerca como para perturbar su sueño. Nombró la causa con claridad: gracias a quienes habían participado en la misión dentro de las montañas de la hoja, se había agitado. Sus acciones, ya fuera por ignorancia, codicia o desesperación, habían aflojado los sellos de un horror destinado a permanecer enterrado, y ahora la consecuencia había ascendido para cobrar. Esta cosa inhumana, más horrible que cualquier monstruo natural, prometió pagar su despertar con la única moneda que valoraba: muerte. Tenía la intención de masacrarlos, no como una batalla, sino como retribución, una ejecución llevada a cabo con paciencia antigua y certeza absoluta. Finalmente, el antiguo Lich se reveló por completo, una abominación imponente con múltiples brazos y un cráneo coronado por un tercer ojo. Su forma parecía cosida de pesadilla y hueso, rodeada por un aura que hacía que el aire se sintiera más frío, más pesado y errado con cada segundo que permanecía ante ellos. Una llama infernal ardía en los ojos vacíos y sin alma del monstruo, una luz que no ofrecía calor ni misericordia. Una sola mirada de esa visión se sentía como una maldición, y la presencia que llevaba parecía capaz de traer solo ruina a la humanidad, el mal destilado en un veredicto viviente y respirante. Hace mucho tiempo, hubo una era en la que los magos se lamentaban y la magia parecía ilimitada, como si el mundo mismo rebosara de posibilidades arcanas. Sin embargo, la vida humana seguía teniendo límites, la carne se debilitaba, los corazones se detenían, e incluso las mentes más grandes eran arrastradas hacia la muerte por la mano indiferente del tiempo. Pero hechiceros codiciosos, demasiado hambrientos para aceptar límites, buscaron un atajo para comprender toda la magia. Se volvieron hacia sellos de brujería, estructuras prohibidas destinadas a eludir el orden natural, creyendo que podían obligar al universo a ceder cada secreto en favor de sus propias ambiciones. Tras tiempo y sacrificio, su símbolo finalmente se encendió con una luz brillante y triunfante. Sin embargo, el precio fue absoluto: vendieron sus almas a la oscuridad, negociando su humanidad. A cambio, obtuvieron eternidad, una continuación interminable que no era vida, sino algo más frío y mucho más retorcido. Las fuerzas de la oscuridad, obsesionadas con la perfección en las artes mágicas, exigían medidas drásticas de quienes buscaban su favor.
Para volverse completo, un erudito debía abandonar lo humano, la misericordia, la contención, incluso el instinto de apartarse del horror. En una secuencia espantosa de movimientos rituales, la cabeza de un erudito en magia terminó en sus propias manos, seccionada por diseño, no por accidente. El acto era grotesco, pero intencional. Sin tal ofrenda, jamás habría logrado lo que deseaba, jamás habría cruzado el umbral hacia la maestría prohibida. El mago se convirtió en un monstruo que odiaba a todos los seres vivos a su alrededor, y al hacerlo cruzó la línea entre el bien y el mal sin camino de regreso. La moralidad que alguna vez lo había guiado fue consumida, reemplazada por hambre, amargura y un desprecio por el calor frágil de la vida. Habiéndose transformado en un lich, se convirtió en parte de las fuerzas demoníacas, ya no un hombre, ya no verdaderamente vivo. Todo lo que quedaba era un recipiente de caos y odio, un ser que solo podía propagar maldad, alimentándose del miedo y dejando ruina a su paso como un rastro de ceniza. Para Lorena, no se trataba simplemente de un lich de antiguas historias que había consumido incontables vidas. Su aparición allí no tenía sentido, una imposibilidad caminando sobre piedra. No podía comprender por qué había surgido ahora, en medio de un examen, en un desfiladero que debería haber estado vacío salvo por monstruos. Ese día, un grito resonó sobre la garganta de la serpiente, alguien llamando a su líder, y el alarido se expandió por el vasto terreno dentado. El sonido llevaba pánico y urgencia, rebotando contra las paredes de piedra como si las propias montañas amplificaran la advertencia. Sus cómplices, Jack y Todd, corrían tras el recluta número 12, Roman, y no podían ocultar su confusión. Exigían saber por qué Roman huía tan de repente, por qué había cambiado de ritmo y dirección como un hombre que corría de una pesadilla que solo él podía ver. Roman siseó para que guardaran silencio y vigilaran ambas direcciones, frente y retaguardia, porque el peligro podía venir de cualquier parte ahora. Pero cuando avanzaron, sus palabras murieron. Cadáveres de reclutas del centro de entrenamiento con uniformes rojos yacían esparcidos por el camino, extendidos en montones sin vida. Mirando a sus camaradas caídos, el trío quedó mudo por el shock. No eran monstruos, eran cadetes, personas que deberían haber estado corriendo junto a ellos. Roman y los demás no podían entender quién podría haber hecho algo tan brutal, tan eficiente y tan despiadado en medio de las montañas. Deprimido por la escena, la mente de Roman se volvió hacia adentro. Pensó en su propia situación, en lo delgada que se había vuelto la línea entre vivir y morir, y recordó a su camarada Jan, aquel con quien había escapado del centro de entrenamiento. Ese recuerdo emergió como una cuerda lanzada al agua profunda. No mucho antes de que comenzara la teletransportación hacia la cordillera de Quinca, se habían encontrado en una reunión general de los reclutas de la organización. En ese momento había parecido rutinario, rostros en una multitud, órdenes dadas, planes a medio formar, pero ahora se sentía como la calma antes de la tormenta. Desaliñado y agotado, Roman había caminado junto a Jan y hablado sobre su escape fallido, la frustración aún afilada en su voz. Sin embargo, incluso entonces, había habido un consuelo extraño, las cosas no eran tan desesperadas como parecían al principio. Jan llevaba una certeza peculiar, como si viera caminos que otros no podían. Uno de ellos sugirió viajar juntos hacia las montañas, mientras el otro advirtió lo peligroso que era permanecer solo. La discusión fue práctica, urgente y teñida de preocupación. Pero a pesar de la advertencia, uno de los reclutas insistió en ir solo, eligiendo la soledad sobre el riesgo compartido. Volviéndose hacia el recluta número 12, Jan decidió decirle algo, porque ya compartían demasiada historia como para permanecer en silencio. Roman se volvió inmediatamente atento, el cambio en el tono de Jan dejando claro que no se trataba de un consejo casual, sino de una advertencia destinada a ser recordada. Jan le dijo que si alguna vez sentía que algo terrible se acercaba, algo más allá del peligro normal, debía correr directamente a través de la puerta y olvidar por completo el examen. La supervivencia importaba más que los puntos, el orgullo o las clasificaciones, y las palabras de Jan llevaban el peso de alguien que ya había calculado el desastre. Atónito por lo que oyó, Roman comprendió que el recluta 974 ya había planeado algo así. La advertencia no era una suposición, sonaba a preparación.
Esa conclusión heló a Roman, porque implicaba que Jan sabía mucho más sobre lo que podría suceder en las montañas de la hoja de lo que jamás había admitido. En ese momento, Roman no había sabido qué había hecho su amigo ni por qué hablaba con tanta certeza. Pero ahora, allí en la garganta de la serpiente, esa ignorancia se convirtió en temor. Instructores y reclutas por igual enfrentaban un mal antiguo, algo que no pertenecía al presente, y sin embargo había llegado. Patas óseas, esqueléticas, con garras y antinaturalmente firmes, pisaron la roca fría, avanzando hacia Lorena Beowulf y sus compañeros. Cada paso sonaba como hueso seco golpeando piedra, un ritmo que se sentía menos como caminar y más como un verdugo acercándose al cadalso. Rodeado de cráneos voladores que giraban como aves depredadoras, el poderoso Lich se burló de ellos como mortales patéticos que lo habían despertado de su sueño. Su voz llevaba desprecio ancestral, y los cráneos flotaban y giraban como si rieran con él, hambrientos de miedo y carne. Los mentores gritaron por encima del pánico, ordenando a los reclutas que olvidaran la puerta cercana y corrieran hacia otras más próximas a ellos: agrúpense, sobrevivan juntos, no se dispersen. Mientras los cadetes se preparaban para retirarse, su líder, Lorena Beowulf, ordenó a todos que se fueran de inmediato, su voz inquebrantable incluso cuando la perdición se acercaba. Casa Everine se negó a abandonar a su compañera ante el monstruo. Instó a Lorena a correr con todos los estudiantes, a vivir y liderar, pero sus ojos traicionaban cuanto odiaba decirlo. El conflicto la desgarraba, la lealtad exigía quedarse, pero el deber gritaba que la supervivencia de Lorena importaba para todos. La espada de Lorena brilló al desenvainarla, la hoja afilada captando la luz con un destello frío. Adoptó su postura, preparada para quedarse atrás y ganar tiempo si era necesario, lista para enfrentar sola a la bestia demoníaca, no porque creyera que podía ganar, sino porque alguien tenía que interponerse entre el horror y las vidas que huían detrás de ella. Con todos los sentidos agudizados y cada músculo preparado, Lorena Beowulf se mantuvo en plena disposición de combate, decidida a contener al terrible Lich con su magia. Fijó su postura como un muro, reuniendo poder como si tejiera cadenas invisibles, porque incluso un latido de retraso podría significar cientos de vidas perdidas. Dirigiendo su mirada hacia Kasha Avren, la valiente Lorena habló sin vacilar, pidiéndole a su amiga que ayudara a salvar a los numerosos cadetes dispersos por este campo de examen. Su voz llevaba tanto mando como confianza, una súplica urgente envuelta en la autoridad de una líder que sabía lo que debía hacerse. Casa intentó reconfortar a Lorena, aun cuando el miedo le oprimía la garganta. Insistió en que Lorena no podía manejar sola a un monstruo tan peligroso, del mismo modo que ella tampoco podría. Sus palabras fueron sinceras, dolorosas y cargadas con la comprensión de que el heroísmo no cambia las matemáticas de un poder abrumador. La respuesta de Lorena fue firme e inquebrantable: Casa debía sobrevivir por el bien de su familia, por las personas que dependían de su regreso. Ese deber importaba más que el orgullo o la culpa. Acorralada por la verdad en los ojos de su amiga, Casa no tuvo más opción que aceptar, aunque se sintiera como una traición. Después de prometer que haría lo que la primera recluta ordenaba, Kasha Avren se dio la vuelta y echó a correr. No miró atrás, no podía permitírselo, sus botas golpeando la piedra en un ritmo desesperado mientras huía del horror inmediato para cumplir la misión mayor de salvar a los demás. La tercera recluta corrió hacia adelante con resolución sombría, pidiéndole perdón a Lorena en su corazón con cada paso, porque no podía morir aquí, no ahora. Detrás de ella, el antiguo Lich de 3 ojos parecía clavar la mirada en la única chica que quedaba en pie, su presencia destilando desprecio como si la llamara estúpida por atreverse a quedarse.